Querido Pacho, un placer verte. Placer que me invites siempre. Por favor. Siempre es bueno escucharte, pensar un poco. ¿Cómo estás primero? Estoy bien, estoy bien. Eh, Envejeciendo, diría. Pero bueno, ya hablaremos de eso, pero estoy bien. Está bueno. ¿Cómo estás viviendo el momento político argentino? Es un momento muy complicado. Me gustó mucho lo que dijo García Cuervo, el arzobispo, en el Enteudén. Mm, Fue claro, sobrio, hondo, ¿no? Cuando habló del enorme sacrificio que está haciendo el pueblo argentino, de las manos manchadas de sangre, las manos de la corrupción, del narcotráfico, de la coima. Fue muy específico, sí, criticó los autoaumentos, ¿no? Como él mm. los llamó, que se dieron algunos políticos. Y bueno, me parece que la situación es grave. Eh, Espero que se resuelva, o sea, creo que la pobreza se ha extendido, es muy dramático, es muy conmovedor, ¿no? Vos sabés que hay una película que a mí me gusta mucho, se llama Martín H., que Martina, protagoniza a Federico Lupi, entre otros, y Cecilia Roth, y dice, la Argentina es una trampa. Siempre te muestra una zanahoria creyendo que va mejor. ¿La Argentina es una trampa? creo que tenemos una capacidad de renovar la esperanza y de ser permanentemente o casi permanentemente defraudados, ¿no? O sea, sobre todo porque sabemos que habitamos un país muy rico, con muchas posibilidades, y no llegamos a entender muy bien qué es lo que pasó. Sabemos que hemos sido muy mal gobernados, que ha habido mucha corrupción, y todo eso arma un combo realmente muy negativo, ¿no? Uno tiene la impresión, al menos es mi impresión, y podés decir estás equivocadísimo, que el capitalismo necesita de una dosis de corrupción. Parece que uno de los insumos del capitalismo es una dosis de corrupción. El punto es la dosis en la Argentina, ¿no? Sí, pero es una sobredosis, ¿no? Claro. La Argentina ha vivido experiencias de saqueo prácticamente, ¿no? Contame, me dijiste, estoy bien envejeciendo. ¿Lo decís con pesar o lo decís No, bueno, con...? no es fácil ser viejo, pero es importante saber que es una etapa en la cual se pueden hacer cosas buenas. O sea, hay una visión prejuiciosa de la vejez. Se supone que los viejos somos depresivos, aburridos, monotemáticos, enfermos, que decimos cosas que a los jóvenes no interesan. Pero creo que hay que revisar eso, o sea, la vejez puede ser una etapa creativa, dinámica, erótica, ¿no es cierto? Sobre todo a partir del hecho real de que la vejez se ha prolongado. En este momento la vejez es la etapa más larga de nuestra vida, más larga que la infancia, más larga que la adolescencia, más larga que la juventud, tanto más larga que la adultez. Entonces es una etapa en la cual de alguna manera invita a hacer cosas. O sea, la vejez es una etapa en la cual uno tiene que tener planes, tiene que tener proyectos para la vejez. Técnicamente, ¿uno es viejo a partir de qué edad? Bueno, esa es una discusión. Siempre se establecieron los 60 años, ¿no? Parece que es una edad que va a haber que revisarla. Es muy pronto, pero fíjate, recién hablábamos de la prolongación de la vida. Yo tengo 82 años, o sea que tengo 22 años de viejo, muchísimo tiempo. ¿Mm? Y la vejez es el tiempo ideal para que uno se replantee la vida. Porque desde cierta concepción prejuiciosa, la vejez es como la continuidad de la adultez. O sea, Mm. se siguen haciendo las mismas cosas que usted, pero más débilmente, con más dificultades. No, la vejez es un lugar, es un espacio, un territorio en el cual uno se puede replantear la vida que está haciendo. La pregunta, ¿estoy haciendo la vida que realmente debía hacer? Es una pregunta Es potentísima, una pregunta, existencial, o es una sea... pregunta para todas las edades, pero la vejez tiene el tema de que uno puede corregir justamente el hecho. Estamos hablando de viejos cuya actividad no, pues, no se reduce únicamente a sobrevivir, Claro, como la claro. mitad de los viejos hoy, ¿no? De los ancianos. Pero es una edad en la que uno puede recomenzar, uno puede hacer aquello que no hizo durante
su juventud, durante la adultez, puede darle más intensidad a la vida, ¿no? Mm. Porque hay una pregunta clave, para mí siempre ha sido una pregunta clave. Nos preocupa saber si hay vida después de la muerte, pero creo que nos tendría que preocupar también si hay vida antes de la muerte. Es decir, si lo que vivimos es realmente vida, ¿no? ¿Y te pasó ante la pregunta de si estás haciendo la vida que querías? ¿Qué te contestaste cuando te preguntaste eso? Yo pienso que, bueno, yo no soy ningún ejemplo, no querría dar ejemplo, pero yo digo que en la vejez uno puede hacer aquellas cosas que uno ha postergado en la vida, ¿no? Que ha dejado de lado, que ha ahogado por cobardía, por haber estado demasiado ocupado, por tener que pagar demasiadas cuotas, demasiados servicios. Yo creo, por ejemplo, que en mi vejez yo me conecté mucho con el teatro. Durante toda mi vida yo escribí y estrené teatro, pero en los últimos 10, 15 años yo he tenido una actividad teatral muy intensa. Se han estrenado varias obras mías. O sea, he pagado una deuda que tenía, ¿no? De paso, haciéndose ahora escarabajos, que está bueno que pasemos el chivo completo para decir que hay una obra tuya con mucho éxito. Contame de eso, por favor. Escarabajos es la primera obra que yo escribí, la primera obra que se estrenó en 1975, 50 años. La estrenamos en el icónico Teatro Pairó, que dirige a Jaime Kogan. La dirigió Urquijo, un gran amigo. Wow. Los dos coincidíamos en ser psicoanalistas que no queríamos renunciar a nuestra vocación teatral. Él me ayudó a escribirla, un poco me acuerdo que la primera lectura fue muy crítico, me sirvió, y después le propuse, ¿por qué no la dirigís y hagamos juntos? Y lo hicimos. Es una obra dura, fuerte, trata, yo creo, el autor generalmente no tiene derecho a hablar de su obra, porque es como si supiera qué escribió. Los autores no sabemos qué es lo que escribimos. Podemos tener una suposición, pero no estamos en mejor situación que el espectador para sacar sus propias conclusiones. A mí me parece que es una obra sobre la violencia. Es una violencia, yo pongo subtítulo, la familia es un lugar peligroso. Es una violencia que se juega dentro de una familia, que el padre, la madre, el hijo o el chico que reemplaza al hijo, jugando sus propias armas, la madre una seducción histérica, el padre la violencia machista, el chico el encanto. Yo digo que los adultos, las personas, nos arreglamos en la vida con aquellos jirones que nos quedan después de la relación con nuestros padres, ¿no? Qué hermosa frase. Hay que sobrevivir a esa Pero relación. espera, que quiero subrayarla. La vida es arreglarse con aquellos jirones que quedaron de nuestro vínculo con los padres. Exacto, exacto. No es fácil. ¿Sabes qué me hace acordar? Ahora me pone la duda. Si es Camus o Sartre el que dicen somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Sí, Sartre. Es Sartre, ¿no? Sartre, está bien. Es un poco por Y ahí. es bueno que lo traigas a Sartre porque tiene que ver con lo que hablábamos antes también. Es decir, Sartre plantea que la vida es un absurdo, es la nada. Y yo agrego algo más, la vida es algo azaroso. Pensá que en cada eyaculación masculina hay 600 millones de espermatozoides. ¿Escuchaste bien? 600 millones. 600. Bueno, uno Fecundar se el óvulo. abraza con el óvulo. Uno. Si hubiera sido el de al lado, el de atrás, nuestras circunstancias serían distintas. En vez de tener la nariz del abuelo paterno, tendríamos la boca del abuelo materno, tendríamos otras capacidades, ¿no? O sea, todo el tema de la genética. Desde esa nada, desde ese azar, tenemos que construir una vida. Una vida lo más digna posible, o sea, que valga la pena vivirla. Hacer de eso algo que realmente justifique ese milagro azaroso, ¿no?, de estar vivo. Por eso el tema de la vejez es... Tenemos mejor vejez mientras mejor vida hemos tenido. Cuando hablo mejor vida no estoy hablando de satisfacción económica, bueno, que si la tenés, sobre todo si es bien habido, gózala.
Estoy hablando de buenos recuerdos, buena memoria, buenos gestos, buenas relaciones. Eso es de alguna manera eh, algo que alberga esa vejez. Déjame que lo volvamos a traer a Sartre. Viste que este programa es anacrónico, porque de golpe hablamos de Sartre, digo, en la tele y todo el mundo va a decir, enloqueció, pero yo seguiré defendiendo esta. Sartre dice en un momento que uno está arrojado, él usa esta expresión, Claro, arrojado a la a la vida, vida. sin haberlo elegido de Elegido, ninguna claro. manera. Como vos decís, tiene una sola certeza, que es la finitud, que se va a terminar, y antes que ser una cuestión pesimista, esto revela un optimismo, o al menos la posibilidad de un optimismo maravilloso, que es elegir, que es hacer. Me, pa- Exacto. me parece que es Porque eso, ¿no? lo que le da sentido a la vida es la muerte. Saber que vos tenés un cierto tiempo para vivir. Hay mil formas de negarlo. O sea, la sociedad actual ha generado muchas industrias dedicadas a negar el paso del tiempo, ¿no? Que las operaciones plásticas, que los tratamientos rejuvenecedores, las cañas se tiñen, las arrugas se extirpan, todo, digamos, como para negar el paso del tiempo, que es una forma de negar la muerte, ¿no? Pero fíjate vos que la muerte de alguna manera es la que le da sentido a la vida. Yo suelo compararlo con un partido de fútbol. ¿Cuánto tenés? 90 minutos. Ujú. En esos 90 minutos tenés que hacer lo mejor que puedas. Hacer un gol, si puedes hacer buenos pases, no cometer demasiados fouls, o sea, bueno. Pero sabés que tenés un final. Eso es lo que te lleva a hacer cosas, a sacar lo mejor de vos mismo. A hacer las cosas que realmente con la mayor intensidad que puedas. Es muy interesante. O sea, Eh, porque el que le gusta el fútbol desea que sean solo 90, porque un partido eterno sería insoportable. bueno, Borges habla de la Mm, inmortalidad y dice, si fuéramos inmortales, lo dice mejor, por supuesto, nada tendría específico, nadie tendría peso específico, nada tendría nada especial. Y hace un chiste que dice, todos escribiríamos en algún momento la Odisea. Como mm, diciendo, bueno, claro. habría millones de goles, millones, nadie gritaría un gol, ¿no? O sea, sería lo que le da sentido a la vida, lo que le da intensidad a la vida, es justamente su finitud, la muerte, ¿no? Liliana Hecker, acaban de reeditar el libro de Liliana Hecker de las entrevistas y la primera es a Borges. Y le pregunta Liliana Hecker, ¿qué es la muerte? Y dijo, un alivio. O sea, esta cosa de que con esa maravilla de... pero sin embargo, esa etapa previa a la muerte está ocultada o estereotipada como algo oscuro, hablo de la vejez, como algo oscuro, ¿no? Exacto, se supone que la vejez es algo... Inclusive, fíjate vos los elogios, ¿no? Son elogios prejuiciosos. Dice, viejos son los trapos. No, viejas son las personas también, ¿no? Lo que pasa es que hay que asumir la vejez como una etapa que uno debe vivirla de la mejor manera posible. Insisto, se puede ser creativo, se puede ser dinámico, se puede ser erótico. Es importante que uno asuma la realidad de ser una persona mayor, una persona de edad, y hacer las cosas que se pueden hacer. Hay un ejemplo, mira, un gran pianista Perdón. que fue Arthur Rubinstein, el cual a sus 90 años era considerado el mejor pianista del mundo. Y entonces le preguntaron, ¿cómo es posible? Él dice, miren, yo he seleccionado de todo mi repertorio aquellas piezas que más me gustan. Entonces las puedo ensayar mejor, porque son menos. Y después, en las partes muy rápidas, yo enlentezco lo que viene antes, las notas previas, para que el contraste aparezca a la velocidad. O sea, uno como viejo puede hacer, lo importante es que haga las cosas que se pueden hacer siendo viejo, ¿no? Ahora, vos te negás al eufemismo, vos reivindicás la palabra viejo, porque hoy mismo en el programa a la mañana presentábamos una nota de la generación Silver, ¿no? Por las canas o que yo qué. Vos te negás, vos sostenés la defensa de la palabra Claro, viejo. porque negar la palabra vejez es parte del prejuicio, que es muy extendido. La palabra vejez es la que más sinónimos tiene en el diccionario. Muchísimo más que infancia, que juventud, que adolescencia. Y generalmente los sinónimos son bastante poco halagüeños, ¿no?
Sí. eh, Recién dije pagar las deudas con uno mismo. Es importante que en la vejez uno puede hacer aquello que no se atrevió a hacer o no pudo hacer en sus años anteriores. A mí me gusta la historia, como sabes, y me gusta dar algunos ejemplos históricos. Mitre, por ejemplo, presidente de la República, conductor de enormes ejércitos en las guerras civiles, en la guerra con el Paraguay, fundador de la historiografía argentina, fundador del diario La Nación. Cuando llega viejo, él muere a los 80 y pico años, dice, mi verdadera vocación siempre fue la poesía. Si no pude ejercerla, dice, fue porque tuve que combatir a Rosas. Y todo eso me llevó después a todo lo que pasó después. Y entonces, siendo ya una persona de edad, publica sus corregidos, sus versos de juventud, y traduce la Divina Comedia, que es Es monumental. una epopeya. La traduce del italiano antiguo al español antiguo en versos endecasílabos. O sea, Mitre, su vocación era ser poeta, y lo cumple en su vejez. San Martín, nuestro libertador, fue un hombre, evidentemente, que dedicó su vida a las campañas militares, pero siempre tuvo una clara inclinación por lo cultural. Fundó en su campaña se iba fundando bibliotecas, fundó la Biblioteca de Chile, la Biblioteca de Perú. Y cuando llega a la vejez, él vivió hasta los 72 años, que en esa época era una edad Claro. avanzada. Participa de la vida cultural francesa en su exilio en Boulogne-sur-Mer. Se hace amigo de Gerard de Nerval, de Émile Zola, va a los estrenos de Giacomo Rossini, el operista, ¿no es cierto? Sí, sí, el autor del Barbero. Va al estreno de Guillermo Tell. O sea, él desenvuelve en su vejez aquello que no pudo hacer en los años anteriores. Ahora, pensaba en esto, como decís, una etapa dinámica donde podés ponerte al día con tus cuentas Exacto. existenciales. Vaciar la mochila, como yo digo. Pero ¿y qué pasa cuando en esas cuentas hay hechos que demandan de un cuerpo que no te responde? Bueno, no las podrás hacer. Podrás hacer otras cosas. Pero está claro que Rubinstein no se podía exigir digitar las teclas a la misma velocidad que cuando tenía Claro. 40 años. Pero lo podía Pero hacer encontró el modo. adaptándose a lo que puede hacer una persona mayor. Lo digo porque durante mucho tiempo vos propiciaste en tu Instagram, en tus comunicaciones, la actividad física. Sí, así es clave. O sea, una persona mayor que no hace actividad física es tan suicida como fumar o como drogarse. No se concibe, no se concibe una persona de cualquier edad, pero digamos, siendo una persona mayor, menos aún. O sea, es fundamental para mantener un buen sistema inmunológico fortalecido, para defenderse de enfermedades, para evitar el Alzheimer, para tener una autoestima, para mantener, por ejemplo, fíjate vos, hay muchos detalles, pero por ejemplo la fortaleza muscular es lo que facilita el no caerse, que son las muy temidas caídas de las personas mayores. Mientras mejor estás físicamente, menos probabilidades de caída tenés, ¿no? O sea, es muy importante. Y ejercitarse intelectualmente también. Creo que esa es una tarea también que hay que proponerse. Sudokus, claves cruzadas, algunos jueguitos inclusive de Idiomas, el claro, estudio de idioma y escribir. y escribir. Mantener, por ejemplo, para una persona mayor una correspondencia activa por email o por WhatsApp. Eso también es bueno, ¿no? ¿Seguís entrenando? Sigo, sí, con menos intensidad porque tuve un problema a mediados del año pasado que me invitó, diríamos, a ser más prudente con la gimnasia. Pero sí, todos los días.
digamos, qué vínculo hay entre el estereotipo físico hegemónico y la vejez? Digamos, ¿qué te pasa a vos con tu cuerpo y Claro, el paso del tiempo? qué bueno. La sociedad actual está fundada sobre la juventud, indudablemente por razones de consumo también, ¿no? O sea, los jóvenes tienen mucha mejor capacidad de consumo que nosotros, ¿no? Los viejos. Y entonces el modelo de belleza es el modelo de belleza juvenil. En la mujer eso es muy claro también, ¿no? Entonces parecería como que uno se va volviendo feo, ¿no? O sea, las personas mayores, mujeres o varones, se supone que somos feos, porque no tenemos el mismo cuerpo que teníamos cuando éramos jóvenes. Y no, cada edad tiene su cuerpo, cada edad tiene su representación física. Pero ahí tenés un buen ejemplo de... Y eso tiene que ver con una de las bases del prejuicio a la vejez, como recién te lo dije. En una sociedad de consumo somos personas de descarte, ¿eh? Las personas mayores, porque somos muy malos consumidores. Claro. Consumimos muy poco. Fíjate vos, qué pocos avisos de televisión están dirigidos a las personas mayores. En fin, sí lo de los cartílagos, pero por ejemplo, qué pocos avisos de electrodomésticos dirigidos a personas mayores. O de automóviles, porque se supone que no los podemos comprar. Es interesante eso que sí. Cartílagos, dolores, pañales. Pañales, exacto. Este, Dentaduras. es verdad, el corega para... Claro, Claro. claro. Ese es Pero no vas a ver en propaganda de autos o de electrodomésticos dirigidos a personas mayores. Y si los hay con eufemismo, o sea, si los hay que ocultar que estás hablándole a los viejos. Parece que son los jóvenes que no se, los viejos que no se sienten tanto, una cosa Es claro, rara. sí son los viejos jóvenes, ¿no? Eso, ¿no? Eso es como mentira, o sea, el viejo es viejo, ¿no? Por ahí cuando alguien dice, no, que no pareces la edad que tenés, ¿no? O sea, no Como un pareces piropo. vieja. No, sos vieja. Lo importante es que a lo mejor tenés una bella vejez, a lo mejor estás llevando la vejez muy bien, pero eso no hace que no seas vieja, sos vieja. Y ponete en eso y enorgullecete y tratá de sacar de esa edad todo lo positivo que tiene, ¿no? Es súper interesante. Alguna vez una muy conocida conductora de la tele me invitó a su programa y me dijo, si te sacaras la barba parecerías más joven. Y yo decía, ¿qué? Pero ¿por qué debería insistir en parecerme joven si Quiere no decir, soy? pero quiere decir, si te sacaras la barba no parecería viejo. Claro, Me parece que es la traducción, ¿no? sí, ¿no? Claro. Dijiste, también hay un costado erótico. Son como esos elogios viejistas, ¿viste? Que son... Es bueno, es un elogio que... Dijiste, puede ser una etapa erótica. También eso está escondido. ¿Cómo que los viejos van a tener Claro, sexo? claro. Los viejos tenemos sexo hasta el último día de nuestra vida. Es distinto, digamos, no es el mismo sexo de los 20 años. Pero es sexo, tenemos... Lo que pasa es que cuando lo mostramos, somos viejos verdes. Y las mujeres son viejas locas, digamos, ¿no? Pero el sexo nos acompaña. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que estos prejuicios con la vejez son asumidos también por las personas mayores. Que entonces, que se creen que es cierto, que que el sexo es una cosa de jóvenes, ¿no? O que si la masturbación es algo difícil en la juventud, la vejez es algo de lo que no se puede pensar en eso, ¿no? Y yo creo que las personas tenemos que darnos permisos para la sexualidad y saber que la sexualidad de la persona mayor no está tan centrada en la erección, o sea, no es erectocentrista, pero sí que es una sexualidad que tiene otros componentes muy satisfactorios como el tiempo, la caricia, ¿no es cierto?, el juego, el juguete sexual también, ¿por qué no? Todo eso forma parte de una sexualidad de las personas mayores, ¿no? Yo he conocido gente de personas mayores que practican una sexualidad libre, satisfactoria, absolutamente, inclusive mejor que cuando muchas veces pasa, por ejemplo, en la menopausia, la mujer lo Claro. libera del temor al embarazo. Claro, y se permite abrirse a otras Entonces la experiencias. mujer después de la menopausia muchas veces suele suceder que entra en una etapa de sexualidad mucho más libre y satisfactoria, ¿no?
te voy a robar ese concepto del erectocentrismo, me parece un Creo, hallazgo, creo que lo acabo de pero inventar. me parece un hallazgo, definitivamente. Ahí juega un algo que es la vergüenza. Quiero detenerme un Claro, segundo a pensar en la vergüenza. ¿Qué van a pensar? O sea, la vergüenza, hablo con el psicoanalista, ¿la vergüenza qué es? Es un acto de uno con uno mismo, de la mirada de los otros, de lo que... ¿Qué es? y sí, yo creo que ahí antes de acabar el psicoanálisis, el tema del super yo, ¿no es cierto? Esa especie de vigía interno que tenemos que nos castiga, nos señala, nos da permisos. Y creo que es la idea de que un viejo, una persona mayor con sexo es algo punible, es algo que no está bien. No está bien, o sea, socialmente no está bien, digamos, que una persona mayor tenga deseo sexual. Pero ahí me detengo, es interesante. Si la vergüenza nace del super yo, es uno mismo, o sea, es Claro, constitutivo más uno que a la mismo que mirada de se los... tragó el prejuicio, que internalizó el prejuicio. Es el prejuicio funcionando desde adentro de uno. Claro, Es un super yo prejuicioso, digamos, ¿no? claro, claro. Es el prejuicio ante la sexualidad de las personas mayores. Fíjate vos qué pocas escenas de personas mayores haciendo el amor en coito hay en cine, por ejemplo. No. Se sugiere, porque el señor se levanta de la cama, pero no hay escena erótica propiamente dicha. Casi ni siquiera sugerido, es muy poco, muy poco, muy poco. Sí, sí. Eh, eso es muy claro, ¿no? Eso es muy claro. Y no, fíjate vos que de alguna manera estamos rondando alrededor de algo que es importante romper, que es la sinonimia entre vejez y deterioro. Eso que muchas veces las personas mayores nos creemos que es así y nos deterioramos. Nos sentamos frente al televisor, no nos movemos. ¿Quién aprovechó eso? El COVID. Claro. ¿Por qué tomó a las personas mayores de cliente principal? Porque ahí había muchos sistemas inmunológicos deteriorados. O sea que es muy importante que las personas mayores reaccionen contra esto y sientan que no, que ser viejo no es ser deteriorado. Que hay hay, por ejemplo, es muy importante que las personas mayores tengamos proyectos, tanto mujeres como varones. Yo digo que la vejez, la mala vejez, la vejez oscura, empieza cuando los recuerdos superan a los Claro. proyectos. Cuando es más importante recordar que proyectar. Pues está científicamente comprobado. La vida se alarga 4 o 5 años si tenés proyectos. Si te despertás a la mañana y sabes que tenés algo que hacer o que te espera en algún lado, eso es clave importante. Por eso es tan importante para las personas mayores socializar. A las personas mayores que nos estén escuchando, por favor, socialicen. Intégrense en grupos. De lo que quieran, es decir, de ajedrez, de cocina, un estudio universitario, lo que sea, pero hay algo, digamos, con lo cual hay que luchar, que es la soledad de la persona mayor. Y aparte, me parece que cuando vos hablas de proyectos, sobre todo para quien nos está viendo, dice, no estás hablando de proyectos épicos, de proyectos mucho más al alcance, ¿no? Por ejemplo, hacer un curso de cocina. Y eso puede ser algo muy importante, porque a lo mejor siempre lo quisiste hacer y nunca lo hiciste. Y además resulta que sos un buen cocinero. Y resulta que de esa manera vos podés agasajar a personas que querés. Mirá vos todas las dimensiones que se te abren. También podés estudiar carreras universitarias. Si yo te digo que tengo 22 años de viejo, fíjate vos si no hubiera tenido tiempo de estudiar otra carrera universitaria. Lo importante es proponerte algo, no dejarte estar, digamos, ¿no? Ahí hay un problema, ¿sabes qué? Cuando con la viudez, o sea, hay muchas más viudas que viudos, Sí, ¿no? Muchas veces en generaciones anteriores, aunque todavía queda algo, la mujer ha dependido del hombre en el manejo de lo real, lo administrativo, el trabajo, más allá de que también haya colaborado por el general. Cuando queda viuda o cuando es abandonada, se encuentra frente a un mundo que no sabe manejar. Un territorio en el cual no
no ha sido entrenada, digamos, ¿no? Esto que digo no tiene rigor estadístico, ¿no? Pero primero, es cierto, esto sí tiene rigor, que las mujeres sobreviven a los hombres, tienen más expectativa de vida. Ahora, 5 o 6 años. ¿Sí? 5 o 6 años. Es también, me parece, acá voy a lo no riguroso, que hay más varones que se atreven a rearmar su pareja con mujeres mucho más jóvenes que mujeres con varones más jóvenes. ¿Qué hay ahí? ¿La vergüenza? ¿Qué habrá? No sé, no, o sea, no conocía esa tendencia. Vos decís que hay más Hay mujeres. varones que se atreven a formar parejas con mujeres más jóvenes. Yo creo que tiene que ver con los varones, les resulta más difícil vivir solos. La soledad. En fin, si eso que planteás tiene una Mm. traducción estadística, yo creo que la mujer se las arregla mejor con la soledad. Y también me parece que la mujer se atreve o se arriesga a la socialización más fácilmente que el varón. Es muy común ver grupos de mujeres que viajan, que se encuentran, que hacen cursos, Sí, que varones que hagan esto, ¿no? sí, bueno, eso también tiene que ver con el hecho de que hay más mujeres viudas que varones, ¿no? Pero es cierto. Fíjate vos que eso es algo muy bueno que tiene la Argentina, para hablar de algo bueno de la Argentina. Y es la gran cantidad de grupos, cursos que hay gratuitos, además en su enorme mayoría, en centros culturales, sindicatos, grupos de jubilados, templos, iglesias, siempre cerca de tu casa, generalmente, no querría generalizar tampoco, hay algún lugar donde hay grupos a los cuales te puedes incorporar. Y es cierto que las mujeres son generalmente más numerosas, ¿no? ¿Qué te pasa cuando si has visitado o si ves un geriátrico, un encuentro de Sí, viejos ahí? ¿Qué te pasa con eso? yo creo que hay geriátricos que son deplorables depósitos de personas deterioradas, con muy mala atención, muy poco humanismo. Pero hay otro tipo hay algo, si yo tuviera que elogiar algo de algunas instituciones de personas mayores, para ponerles otro nombre, te diría que muchas, entre estar solos y estar bien cuidados, siempre y cuando en un lugar donde pueda hablar de Pipo Mancera y el otro saber de qué está hablando, Hmm. o poder hablar de Roberto Perfumo y saber de qué el otro de qué está hablando, creo que tiene su sentido también. Es decir, la idea de poder congeniar con gente de la misma formación, de una misma generación, eso tiene su valor también. ¿Qué proyectos tenés, Pacho? Proyecto que tengo, bueno, está para terminar el Chivo de Escarabajos, está los viernes, ahora va a pasar viernes 10:30 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, con un gran elenco, estoy muy satisfecho con la versión. Está Victoria Oneto, Eloy Gese, Rose, está bueno, dirigido por Juan Manuel Correa, una versión, esta obra necesita una versión que se anime al límite, que se anime a la imprudencia, diríamos, ¿no? Y así es, el director lo ha llevado muy bien. O sea, me gustaría que la vieras. Prometo que voy a ir, Dale. prometo que voy a ir. Proyecto es, estás con esto y Bueno, y siempre hay algún libro, siempre hay alguna obra de teatro. Últimamente, sabes que he estado leyendo y he estado viendo que si lo puedo transformar en teatro, la correspondencia entre dos íntimos amigos, maravillosos amigos, que fueron San Martín y O'Higgins. No te imaginas lo que es esa correspondencia. Se escriben y las cartas llegan cada 3 años, ¿no? Porque además de que tienen muchos enemigos los dos, sobre todo las cartas que se escriben durante los exilios. O'Higgins está exiliado en Perú, en Lima, y San Martín en Francia. Tienen muchos enemigos, o sea, les secuestran las cartas, se las roban. Y es impresionante la desazón que los dos tienen por la ingratitud de sus contemporáneos.
Hay algo tan argentino, ahí tan latinoamericano. Se escriben y lamentan el maltrato, digamos, los estafan. A San Martín no le pagan lo que debe pagarle por ser general del ejército. Lo único que le paga algo es el gobierno peruano. Están en la miseria. Y los dos se escriben con un cariño y con un afecto. Empieza mi muy amado amigo, por ejemplo, ¿no? El encabezamiento. Que no se sabe, No, hay como la idea de la rivalidad, como eh, los dos grandes militares que no se llevaban bien. No se sabe de esto. se le va maravillosamente bien. Y además se hacían confesiones muy íntimas. Por ejemplo, San Martín le cuenta que su esposa ha tenido un aborto, ¿no? Se lo cuenta así. Eh, las dos son grandes personas, ¿no? Grandes figuras. Pero más te digo, muy impresionante el amor, el amor que se tiene, ¿no? Y muy impresionante también esa decepción con sus contemporáneos, ¿no? Bueno, traes la palabra amor y pienso que en la vejez, no sé si está tan permitido socialmente que dos viejos se amen. Está mirado de reojo eso, ¿no? Pero yo pienso que afortunadamente es cada vez más aceptado, ¿no? En la misma medida que se ha aceptado en otros niveles, en otras edades. Mm, Pero digamos, sí, el prejuicio, si hacemos un prejuiciómetro, es posible que aumente en ese caso, ¿no? total. Pero yo creo que vamos en camino de que eso sea aceptado, ¿no? No quiero ser infidente, pero ¿cómo es el amor a los 82 años en tu caso? Bueno, te diría que acabamos de definirlo hace un rato, ¿no? El amor es... yo estoy muy enamorado de mi mujer, de mi esposa. Es una maravillosa mujer, marina, A quien médica. tengo el gusto de conocer. Es una presidenta de la Sociedad Mundial de su especialidad, gastroenterología pediátrica. Y para mí tocarla, acariciarla, estar con ella, dormir abrazado, todo eso es sexo. Quiero decir que Marina, la esposa de Pacho, es una eminencia en la gastroenterología infantil, pediátrica, Es muy bueno. pero una eminencia, no la estamos elogiando porque vos porque la amás y a mí porque me cae bien, ha sido tan generosa alguna vez en un caso que me tocó, porque sus colegas la reconocen como tal ¿Sí? y me gusta mucho escuchar decir eso, que estás muy enamorado de ella. Estoy muy enamorado de ella, sí. Se lo merece, o sea, es una... Pero fíjate vos que el sexo, la pasión, por decirlo de alguna manera, se reemplaza por el respeto, por la consideración, por la admiración, ¿no es cierto? Por el tacto, por el tiempo, ¿no? El tiempo es algo importante en el sexo de personas mayores, ¿no? ¿Hace cuánto que están juntos? Esperar, ¿Hace cuánto que están juntos? 40 años más o menos. ¿Te imaginaste? O sea, cuando vos ¿construiste para estos 40 años o construiste en el día a día? No, creo que el amor es un trabajo. Hay que cuidarlo día tras día, no te tenés que descuidar, tampoco tenés que arriesgarlo. Creo que la infidelidad, cuando se habla tan livianamente de la infidelidad y demás, creo que uno tiene que, o sea, la monogamia no es natural. La monogamia es una decisión. Vos todos los días tenés que tomar la decisión, bueno, ¿le voy a ser leal, fiel a esta mujer? ¿O voy a hacer otras incursiones, digamos, que a lo mejor son sexualmente más satisfactorias, pero que tienen su costo, tienen su precio? La monogamia es una decisión y el amor es un trabajo diario, diario. Pensaba en esto que decís, voy a ser leal o convenir la no monogamia. ¿Alguna vez te planteaste esto, que fuese una pareja no monogámica, con Marina o con quien fuera? Bueno, yo tuve una primera pareja, soy casado 2 veces. Tengo 2 hijas de primera pareja. Y esa pareja se disolvió en medio de situaciones de deterioro que fueron alimentando ciertas experiencias por fuera del matrimonio.
Y a su vez las experiencias fuera del matrimonio fueron alimentando el deterioro, ¿no? Pero es muy fácil que una pareja se deteriore, ¿no? Sobre todo porque hay un momento, está probado que la pasión, el enamoramiento dura 2 años y medio. Después de ahí en adelante, lo que subyacen son los acuerdos, los pactos, sean ostensibles O o subterráneos, o implícitos. o implícitos. Claro. Es interesante porque algunos dicen que donde verdaderamente nace el amor profundo es después del enamoramiento, después que se corre ese velo Sí, la de, pasión. ¿no? De casi irreal. La pasión es como, tiñe todo de una cosa medio irreal, ¿no? Es una forma de locura, ¿no? Es una forma de ¿Cómo locura. estás hoy, Pacho? Voy a tomar nota de todo esto. No, es claro, porque de La alguna pasión manera es una forma de locura. te hace percibir la realidad de forma errónea. O sea, esa mujer no es tan bella como vos crees. Esa mujer no te quiere tanto como vos pensás que te quiere. Esa mujer no es tan perfecta como te imaginas. Por eso es un hecho casi psicótico, es una alucinación. Cuando eso pasa se vuelve, bueno, una mujer que a lo mejor no cocina demasiado bien, que pierde mucho tiempo en sus hijos y te deja poco tiempo para vos. Son todas cosas que uno se Que no tiene es tan comprensiva como vos creías. que no es tan comprensivo, Claro. que se permite sus propias libertades. Sí, sí. Vuelta al psicoanalista, cómo Como perseguir? alguien me decía, perdón, alguien me decía, ¿sabes lo que no soporto, mi mujer? Que me corte el queso en rebanadas gruesas. Es hermoso. Llega un momento que ya no Ya no, tolerás. el enamoramiento las hace ver más delgadas y después de golpe, claro. Claro, sí, antes te pensaba que te la cortaba. Y no, Seguro que la cortaba igual siempre que igual antes. fue. Fue siempre igual. Ahí digo, ¿cómo perseguir el deseo de uno que es siempre individual, irrepetible, encontrado con el deseo de esta otra pareja? ¿Cómo conjugar esos dos deseos? Bueno, es muy importante lo que decís porque uno de los problemas muy grandes que existe en la vejez, sobre todo en la mujer que queda viuda, es que se va en la pareja y se queda vacía, o sea, se llevó una parte importante de ella. Por eso la idea de la media naranja Claro. es una idea disparatada. Una buena relación es de dos naranjas enteras que se intercambian afectos, ideas, propuestas, pero dos naranjas Claro. enteras. Encontré mi media naranja. Falso. No, si la encontraste, está sonado. Se raja de Porque ahí. tenés una relación de dependencia muy peligrosa. Claro. Salí de ahí. Salí de ahí. Claro, eso es bueno que uno mantenga su propia identidad, ¿no? El amor en última instancia implica eso, o sea, que el otro te acepte como sos, que te quiera a pesar de cómo sos, y que te quiera a pesar de tus defectos, diríamos, por lo menos. Claro, claro. Pero- Algún colega tuyo, psicoanalista, me dijo, el amor es una cuota de desotrarse, de dejar de ser solo una cuota, porque si no, entras en la patología, ¿no? Claro, sí. Por eso te digo, cuando se dice estoy loco de amor, es cierto. En algún punto, en un momento de la pasión, es muy parecido a la locura, es una distorsión de lo real. Mm. Una... pero bueno, pero el amor vale la pena. Vale la pena, ¿no? Vale la pena, sí. Vale la pena. Aquella maldición árabe, ojalá te enamores como maldición, tampoco es tanto. Es bueno estar, es lindo estar enamorado. Es muy lindo. Es importante. Y sí, le da sentido a la cosa. Volvemos a lo de siempre. Hay algo, digamos, que es clave en la vida, es darle sentido a tu vida, ¿no? Hay una... En darle sentido... Hay una parábola en San Marcos que es maravillosa, que seguramente la conoces, que es la parábola de los talentos. Mm. La metáfora es fácil porque talento era como se llamaba la moneda en aquellos tiempos. Hay un amo que tiene 3 siervos y se va de viaje. Y entonces decide darles monedas a sus siervos, les da determinada cantidad a cada uno y a uno le da 1, al último le da 1, al otro le da 5, al otro le da 2. Después de mucho tiempo vuelve
Y les pregunté, bueno, ¿qué han hecho con los talentos que os di? Dice, bueno, en que había recibido 5 había duplicado. Había comprado y vendido ovejas, qué sé yo. El otro también, el de 2 también, lo había jugado, lo había invertido, había comprado y tenía 4. El que le había dado 1, por prudencia, por cobardía, decidió enterrar el talento, porque además como que le tenía miedo al amo para no perderlo. Entonces cuando volvió el amo le dijo, acá tienes tu talento. Y es una de las escenas de mayor indignación de la Biblia. El amo, que es Dios o el destino, o quien quieras, se enoja tanto con este que lo echa, le dice y de aquí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, no soporta que ese siervo no haya usado su talento, que lo haya puesto en riesgo, que haya jugado, que es lo que nos pasa en la vida. O sea, nosotros tenemos que saber que lo que se espera de nosotros, lo que nosotros mismos esperamos de nosotros, es una vida intensa, jugada, no un talento enterrado por prudencia y entonces cumpliendo los deseos de otros. Fíjate vos que hace poco en una investigación en Harvard se investigó qué era lo que, de qué se lamentaban las mujeres, se centró en las mujeres mayores de edad, al final de sus vidas. Y lo que más lamentaban había sido hacer muchas cosas que no eran las que deseaban hacer. Hacer muchas cosas que se suponía que tenían que hacer, pero que no estaban en conexión con lo que realmente ellos deseaban hacer. Eso es enterrar el talento, ¿eh? Que no es conservar el talento, No, es no. cobardemente no haber arriesgado. Claro, es como... Bueno, yo prefiero el no riesgo, prefiero la tranquilidad, cumplir con lo que los demás me dicen que tengo que hacer, no saltar, no diferenciarme mucho de los demás, no transgredir reglas, no transgredir normas, pensar lo que tengo que pensar, no animarme a ser diferente, El distinto, deber ser. distinto, porque eso puede ser. Pero ahí está un patrón, un amo, un Dios, dice, no es eso lo que hay que hacer con la vida. La vida hay que jugarla, ¿no? Yo tenía un profesor de filosofía que desde la primera clase hasta la última entraba al grito hay que ser más dionisíaco y menos apolíneo, para ponerlo en términos de Nietzsche, entendiendo a Dioniso, el dios del vino, del placer, y Apolo, ¿hay que ser más dionisíaco y menos apolíneo? Yo creo que lo que hay que hacer es intenso. Me permito, hace un rato hablamos de Dante, vamos a volver a Dante. Dante es llevado por el infierno y pasa y escucha gritos muy penosos, muy terribles, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, tanto que se conmueve y pregunta quiénes son esos. Son los ignavos. Ignavos. ¿Y quiénes son los ignavos? Los ignavos eran los ángeles que cuando pelearon Dios contra Lucifer, cuando fue la rebelión de los ángeles malos, no se definieron por uno ni por otro, permanecieron ajenos y fueron castigados por eso. El tema de la tibieza, Dios dice, no eres frío ni caliente, eres tibio, y por eso te vomito de mi boca. O sea, lo importante es, fíjate vos con el tema de los signados, Dante dice algo extraordinario. Dice los signados, es decir, los indiferentes, los que viven sin intensidad, sin tomar decisiones, sin tomar riesgos, ni siquiera van al infierno, porque por lo menos los malos han tomado decisiones, han decidido ser malos. En cambio, los signados ni siquiera han decidido ser malos, por lo tanto, ni siquiera merecen el infierno, están en una categoría inferior. En una especie de mundo no, ni de reproche Claro, ni de salvación. claro. Ahí hay un tema que es la tibieza. Yo quiero, no tengo con qué intelectualmente, pero quiero hacer una reivindicación de la tibieza, no en este sentido, de la mesura. Los otros días Sí, con un conocido tuyo que te admira mucho, que es Gabriel Rolón, hablábamos de, pues yo decía, se maltrata a los tibios o a los mesurados.
Yo decía, las mejores decisiones son tomadas en la mesura, no en la desmesura de la locura, ni en la desmesura de la frialdad del cálculo. Pero habría que hacer una reivindicación de la mesura. No, no, por supuesto. Quizás están en conexión, ¿no? O sea, los desmesurados son los que tienen que romper los límites, ¿no? Rompen las vallas. Después vienen los mesurados para poner todo eso en orden, darle una lógica, ¿no? No, la mesura es... Quizás no sea no es la virtud que yo más aprecio, la mesura, ¿no? Creo que son necesarios los mesurados, sobre todo en ciertos momentos. ¿Y cuál es la virtud que más respetás? El riesgo, ¿no? El riesgo. Los arriesgados. ¿Te Los seducen que los arriesgados? cumplen, porque el deseo que realmente tenemos siempre es un deseo arriesgado. Si somos leales a lo que nosotros realmente, por ejemplo, decía la vejez, el tiempo, la posibilidad de hacer cambios, de reenfocar tu vida. Bueno, a lo mejor es el momento de separarte, ¿no? De una pareja la cual hace tiempo que ya ha entrado en una zona gris. Bueno, creo que eso es la posibilidad de tomar riesgos. Todo cambio es un riesgo, pero en la vida es muy importante que seamos capaces de enfrentar cambios, ¿no? ¿Has sido más arriesgado o has sido más mesurado en tu vida? Yo creo que he sido más arriesgado. Sí, sí. Mm, No puedo darme un premio por eso, pero creo que no. Yo tengo una frase que se la transmito a mis hijos, en que le digo, la audacia paga más que la audacia paga mejor que la prudencia. La audacia paga mejor que la prudencia. Eso creo que lo he practicado toda mi vida. Parece el talento enterrado, la prudencia, ¿no? Claro, sí. Lo enterró por prudencia, por miedo a perderlo. Es lo mismo que hacemos con nuestras capacidades, con nuestros deseos. El deseo profundo, todo siempre de alguna manera es Sí, transgresivo. sin duda. Siempre es transgresivo. Es difícil que deseemos consumir un celular de última generación. Eso es un deseo inoculado. Total. El verdadero deseo no es ese. El verdadero deseo es un deseo que siempre es transgresivo. Siempre nos está pidiendo riesgo, nos está pidiendo compromiso. Incluso que puede desafiar al amor de tu vida, digamos, puede incomodar a los que Claro. están cerca tuyo, ¿no? Bueno, ese es el que entierra, ¿no? Eso es lo que te dije en la investigación de Harvard. Las mujeres que se lamentan a lo largo de su vida haber cumplido con cosas que en realidad no les interesaba, pero que sintieron que tenían que hacerlas, decirlas, hacerlas. Pero que llega un momento de la vejez en que se dan cuenta que no era eso, que no se trataba de eso, que no era cuestión de tibieza, era cuestión de ser frío o caliente. Claro, era no ignavo. No ignoro, no. Me gusta aparte de recomendar que vayamos todos a ver Escarabajos a la Sala de la Cooperación los viernes a las 22:30, ¿verdad? Me lo acordé. Me gusta que les hablemos a los viejos para que se animen, para que arriesguen, para que sepan que hay un horizonte de hacer. Me parece que esto es lo que te he escuchado. Hay un horizonte para hacer, para transitar, ¿no? Sí, sí, por supuesto, con muchísimo respeto por todos los viejos, las personas mayores, Claro. que hoy a lo único que pueden aspirar es a sobrevivir, ¿no? La situación de las personas mayores en la crisis que vivimos es muy dramática porque hasta las familias han perdido la capacidad de cuidarlos, digamos, ¿no? Pero la vejez es una instancia prolongada donde se puede vivir creativamente, donde se puede vivir eróticamente, donde es muy importante socializar, es importante estar en buen estado físico, es importante vaciar la mochila. Fíjate vos una vaciada de mochila necesaria. Hay gente a la que queremos mucho. ¿Se lo decimos? La vejez también es una etapa para cumplir con esos deudos.
Porque el hecho de que querramos mucho a un padre, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un hijo, hay pudor de decir te Sí, quiero. Está el regalo de Navidad que no significa nada, el regalo de cumpleaños que no tiene ningún valor. Pero ¿cómo nos cuesta decir te quiero? totalmente. Fíjate vos que muchas veces cuando las personas muy queridas mueren, gran parte del dolor que sentimos es porque no le dijimos todo lo que deberíamos de haberle dicho. O sea, se va y nos dejó en la estúpida convicción de que siempre hay tiempo, que es una de las formas de la negación De la muerte. de la muerte. Siempre Bueno, hay tiempo. decirte que cada vez que me encuentro siento un placer enorme, que te admiro y, cómo no, que te quiero mucho. Igualmente es un placer hablar de esto con vos. Y lo repetiremos pronto. Gracias. Gracias a vos.